Hola, hola, vamos a continuar con estos micro videos de anatomía explicando esta vértebra tipo que es el atlas. El atlas es una vértebra atípica, pierde su cuerpo para formar estas dos grandes masas laterales que van a articular, ¿cierto?, con los cóndilos occipitales, en la cara articular para los cóndilos occipitales, que van a ser dos, entonces va a formar una articulación bicondilia, ¿cierto? Es de tipo sinovial, subtipo bicondilia. En sus caras laterales también vamos a presentar un tubérculo anterior, un tubérculo posterior, un arco posterior y un arco anterior. En el arco anterior vamos a tener una cara articular para el diente del axis para formar lo que es la articulación, ¿cierto?, atlantoaxial media. Voy a tener procesos transversos, forámenes transversos, y en su cara vamos a saltar esta, no me deja, ahí me dejó. Vamos a ver en su cara inferior estas dos grandes carillas que van a articular con el axis, ¿cierto? Una articulación sinovial subtipo plana. Es importante también entender de que vamos a tener los procesos transversos, el foramen transverso característico de todas las vértebras cervicales, el arco se mantiene, el arco posterior, el tubérculo posterior, arco anterior, tubérculo anterior, ¿cierto? Y aquí vamos a tener la que es la carilla o cara, perdón, articular para el diente del axis. Si continuamos con la C2, que es la segunda vértebra, conocida también como el axis, vamos a ver que tiene el proceso odontoideo o el diente del axis. En su porción medial presenta un cuerpo, ya tiene morfología de una vértebra cervical con sus procesos espinosos bífidos. También vamos a tener procesos transversos, forámenes y estas caras articular, que voy a tener cara articular superior que va a articular, ¿cierto?, con las cara inferior de lo que están en las masas laterales, ¿cierto?, del atlas. Y vamos con las vértebras, o significativamente las características más importantes de cada uno de sus segmentos. En lo que son las vértebras cervicales podemos ver que su proceso espinoso va a ser bífido, va a poseer un foramen transverso, va a poseer también en el cuerpo un proceso que se llama proceso unciforme, que va a generar, ¿cierto?, una articulación de tipo plana en las caras laterales, ¿cierto?, en lo que es su cuerpo transverso. Recuerden cada subtipo y tipo de articulación que forma la columna, y su foramen, ¿cierto?, vertebral va a ser de forma triangular y es grande. Vamos con las torácicas. Las torácicas van a presentar en su cuerpo dos hemicarillas importantes, la superior y la inferior. Aquí van a articular, ¿cierto?, lo que son las costillas. Aquí va a articular la cabeza de la costilla, ¿cierto?, y en el foramen, perdón, en la cara articular, ¿cierto?, que posee su proceso transverso, va a articular lo que es el tubérculo costal. Vamos a ver que se va a formar una articulación entonces en la hemicarilla del cuerpo. En una costocorpórea podemos señalar de que va a ser de tipo sinovial. Cuando se proyecta y el tubérculo articula con el proceso transverso con la carilla articular, ya se produce una articulación de tipo sinovial, pero aquí rota, de tipo pivote o trocoide también la pueden encontrar. Vamos a ver que su proceso espinoso siempre va a apuntar hacia inferior. Las carillas articulares ya se están en un plano más bien frontal, permitiendo, ¿cierto?, los movimientos acoplados. Y las vértebras lumbares, como siempre he mencionado, siempre van a ser grandes. Un cuerpo grande, un pedículo muy grande, un proceso espinoso grande, ¿cierto?, con sus carillas articulares, tanto superiores como inferiores, ya más sentadas o más afrontadas, ¿cierto?, a lo que es el plano sagital. Es importante saber y estudiar, ¿cierto?, lo que es la vértebra tipo. Recuerden que yo siempre les he señalado que vamos a poseer un cuerpo, un pedículo, vamos a tener los procesos transversos, una lámina. Con la lámina al lado vamos a generar lo que es el proceso espinoso. Ahora, características de los forámenes vertebrales: las cervicales va a ser triangular, la torácica es singular y la lumbar vuelve a ser
triangular. Y recuerden que nos queda el sacro y el coxis, que van a ser vértebras fusionadas. Mencionar cosas importantes del sacro, que son sus agujeros tanto anteriores como posteriores, su cresta media, cresta intermedia y su cresta lateral. Vamos a dejar hasta aquí esta microcápsula. Les agradezco mucho que hayan quedado hasta el final, así que nos vemos.